Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches para cuando estén viendo esta grabación. La idea de hoy es ver la parte del seminario número 3 de C++, en donde vamos a estar viendo Smart Pointers, todo lo que tenga que ver con manejo de memoria dentro del C++ moderno, semántica de movimiento y connects, lo que habíamos visto anteriormente de las diferentes formas de expresar que nuestro código es inmutable. Como podemos ver, en la agenda de hoy tenemos la definición y el propósito de los Smart Pointer. Vamos a ver los dos tipos de Smart Pointer que más se usan en el código, que es Unique Pointer y Shared Pointer. Vamos a ver qué es lo que es la semántica de movimiento y por qué es importante, qué es lo que nos permite realizar, cuáles son sus consideraciones, y el concepto de connects para aplicar la inmutabilidad. Vamos a ver el const versus const expression versus const igual. Bueno, Smart Pointer. Los Smart Pointer son usados para manejar la memoria de forma segura, evitando usar los tradicionales round pointer que eran con el método new y el método delete para después liberarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es propenso a que nos olvidemos de eliminar esta alocación de memoria o dado que se produzca una excepción, nuestro programa termine de una causa indeterminada, se va a producir la no liberación de los recursos adquiridos con el operador new, provocando los famosos memory leak, ¿no? Toda esta forma de alocar memoria es conocida como row pointers y son tanto de parte del viejo forma de C++ como de la parte de C. Smart Pointers son lo que se conoce como RAI. Y vamos a empezar primero viendo qué es lo que es el concepto de RAI. Resource Acquisition is Initialization. ¿Sí? Acá empiezan a aparecer los conceptos o abreviaciones dentro de C++, como es FINAE y el RAI. ODR, One Definition Rule, UV, Undefined Behavior, ¿sí? Y otros más que están relacionados dentro del mundo de C++. Acá yo les he dejado un resumen de los más conocidos y vamos a ver en detalle dos. RAI, para todo lo que es Smart Pointer, y SFINAE, que también nos ayuda a entender el concepto y ampliar de semántica de movimiento dentro de templates y ampliar la idea de templates que ya vimos la otra semana. El RAI es para garantizar que los recursos se liberan al final de un scope y el SFINAE es para filtrar aquellas funciones que no tienen instancias válidas de templates dado un conjunto, ¿no? Vamos a ver en detalles. Bueno, RAI, Resource Acquisition y Initialization, lo que garantiza es que se libere el recurso al final del scope o cuando se llama el destructor de ese objeto, ¿sí? Esa es su intención y es la característica principal de cuando hablamos de RAI, que no es nada más que un wrapper. ¿Sí? Internamente, si nosotros nos vamos al código del Smart Pointer dentro de la Standard Template Library, vamos a ver que no deja de ser un round pointer, porque el puntero en sí no pierde su esencia, sino que simplemente hemos envuelto a ese puntero bajo una capa de lógica que permite que, dado que se termine la ejecución de nuestro programa o se produzca una excepción, ese puntero y esa memoria asociada sean liberados. Acá podemos ver en este ejemplo esta estructura que tiene un método de recurso, ¿sí? Que le pasamos dos parámetros y un destructor que se llama cuando se destruye. Si acá, por ejemplo, llegamos a esta instancia de aquí, donde se produce un throw, fíjense que el puntero adquirido con el valor new no se va a liberar. ¿Por qué? Porque se produjo una ejecución
de una excepción, por lo tanto ese recurso queda liqueado. Lo mismo si tenemos este return de acá. La única forma en la cual el puntero sea liberado de forma correcta es si el valor es negativo. Lo cual es muy indeterminado si lo damos para un usuario, ¿no? Porque no le estamos poniendo ninguna condición del valor que tiene que ingresar. Es peligroso por esos errores. Entonces, el wrapper que generamos es el Smart Pointer, donde, bueno, obviamente lo hacemos genérico, le vamos a permitir un número indeterminado de argumentos, vamos a transferir el ownership de quien lo llama, y esto es muy parecido a lo que está implementado dentro de la Standard Interplay Library, ¿no? Que nos va a permitir que al final del scope, que está delimitado por la llave de cierre, o en el caso de que se produzca una excepción, como acá, el recurso sea liberado correctamente. El otro abreviación es Substitution Failure is not an error, ¿sí? Y es la feature del lenguaje. Lo que nos está tratando de decir esto es que, dado una sobrecarga en la resolución de los templates, cuando sustituimos de forma explícita, el tipo de dato deducido en el template falla, ¿sí? Puede ser que haya una sustitución y el compilador falle en generar ese código específico para el código que nosotros escribimos de forma genérica. Entonces va a producir un error, ¿sí? Substitution failure ocurre cuando el tipo o la expresión está mal formada, cuando intentamos llamar un template de forma inválida. La intención es filtrar aquellas funciones que no tienen válidas instancias de templatación del conjunto de funciones sobrecargadas, ¿sí? Veamos un ejemplo. Acá tenemos una estructura que tiene un template, un typedef double como internal type. Y tenemos un template genérico de esta función for que recibe una const reference de este tipo. Y cuando el valor a la cual tratamos de sustituir esta función, que es un internal type, es diferente, ¿sí? El compilador nos va a generar un error y nos va a decir: che, el template que vos quisiste pasar es inválido, no puedo generar el código. Esto se amplió y nos permite el estándar 20 manejarlo de una forma mucho más rica a través de los conceptos, que es algo que no vamos a llegar a ver. Con sobrecargar la función y pasándole un argumento válido, en la compilación se va a ocurrir de forma correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el compilador puede encontrar un match más apropiado y invocar el código para esa función. Pero también mira el here de la función del template, ¿sí? Esto es a través de una serie de pasos que el compilador va haciendo para determinar cuál es la función que más se ajusta a lo que queremos resolver, ¿sí? Hace un name lookup, un template argument deduction, un final viable function set y un selection of best viable function, ¿sí? Y el error se produce acá cuando no puede encontrar el mejor candidato para implementar el código de esa función, ¿sí? Para las funciones de template, los valores del argumento del template son deducidos de los tipos actuales pasados a la función en este punto, en la cual se rechaza si la sustitución falla, ¿sí? Todas las ocurrencias del parámetro del template en el tipo de retorno y en el tipo de parámetros son sustituidas con aquellos que son parámetros deducidos. Cuando se produce un dato inválido, la función es removida de este conjunto,
¿sí? Por el sFinae. Entonces, al final solamente tenemos el conjunto válido de funciones para las cuales vamos a poder generar el código y la lógica correspondiente. Si este conjunto es vacío, entonces la compilación falla. Si tenemos más de una función para elegir, hay una ambigüedad, no sabemos cuál de las funciones es la que más se ajusta a lo que nosotros queremos. Y en general, la función candidato cuyos parámetros machean con los argumentos más cercanos es la que se llama, ¿sí? Finalmente. Conociendo esto y habiendo definido esos acrónimos, podemos ver un poquito más en detalle lo que son los Smart Pointers. Nosotros no tenemos que generar ese wrapper que vimos en el ejemplo para el raw pointer, sino que ya el lenguaje los provee. Y lo provee de dos formas, a través del unique pointer y a través del sharp pointer. El unique pointer, este de acá, es el puntero que se encarga de manejar la vida de un objeto T y se asegura que es el dueño, ¿sí? Los unique pointers no son copiables, es decir, no puedo compartir esa ownership con otro puntero. Puedo hacer una semántica de movimiento y de transferir a través de este move el ownership de un puntero a otro. Pero, como regla, son únicos, por eso unique. Solo un unique pointer puede tener la dirección de memoria en cualquier tiempo, asegurando el control exclusivo del objeto al cual está apuntando. ¿Sí? Diferente es con el sharp pointer. El sharp pointer sí puedo mantener una copia de los elementos a los cuales estoy apuntando. Y esto se logra a través de un contador interno que tiene el sharp pointer, el cual se incrementa cada vez que comparte. Cuando ese contador llega a 0, el puntero destruye la memoria y la libera. Esto es como nosotros estamos en una habitación, va llegando gente, uno prende la luz y el último en irse de la habitación apaga la luz. ¿Sí? Esa es la principal diferencia y son los dos punteros Smart Pointer más importantes dentro del lenguaje. Existen otros más, pero los más usados son estos. Acá podemos ver un ejemplo tanto del RAI como de cómo se usan los Smart Pointers. Y acá, por ejemplo, tenemos la referencia y la asignación del puntero 2 a PTR, donde vamos a ver incrementado el useCount, ¿sí? La función get es lo que me permite obtener a mí lo que está apuntando. También podemos usar el operador de desreferencia, en el cual accedemos al objeto que está apuntando justamente esta variable. Habiendo dicho esto, podemos pasar a hablar de lo que es Move Semantics. Y esto es más que nada un concepto que nos permite al compilador aquellas sentencias que no tienen una forma en la cual ajustar los tipos involucrados, ¿sí? ¿Esto qué hace referencia? Hace referencia a lo que se conoce como value categories. ¿Por qué? Porque para entender semántica de movimiento de forma medianamente correcta, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo es una introducción, pero existe mucha más información al respecto. Debemos entender el concepto de value categories, que proviene de category theory, donde pueden encontrar a autores, por ejemplo, como Bartomolowski, donde explican la categoría de teorías, la teoría de categorías, disculpen, de una forma más explícita de lo que puedo hacerlo yo. Entonces, para entender lo que en las value categories, veamos este ejemplo. Nosotros tenemos una variable entera en la cual asignamos un literal, que es 42. Podemos asignarle a esta variable 77 y está ok, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos lo que se conoce como left value y right value. Pero si intentamos hacer algo al revés, no es válido, ¿sí?
Por esta razón es que esto no es válido, por lo que acabo de mencionar recién, que es de value category. Y esta idea fue tomada de los autores de C. Un L-value puede ocurrir en el lado izquierdo de una asignación y un R-value puede ocurrir solo del lado derecho de una asignación. Fíjense en este ejemplo donde tenemos un left value. Acá le asignamos un literal, pero no podemos hacer una asignación de un left value a un literal, ¿sí? Lo mismo pasa con las referencias y lo mismo ocurre cuando tenemos una constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, en este punto, esto no es más un L value, ¿sí? Sino que se produce esta condición de acá. En el nuevo estándar se añadieron nuevas formas de expresar las categorías. Dentro de esas formas, las que se añadieron fue xValue por spinning value, que son aquellos objetos en los cuales nosotros decimos no necesito más este valor acá. Y eso es la base de la semántica de movimiento. Cuando nosotros hacemos una semántica de movimiento, lo que nosotros queremos expresar es yo no necesito más este valor acá. Lo transfiero a ese valor a otro lado y dejo el valor anterior, esa variable anterior, en un estado válido, pero no especificado, ¿sí? Entonces, la categoría nos queda como expresión. Dentro de expresión tenemos los G-value, que viene de generic value, que involucra tanto a los L-value y a los R-value. Y dentro de esta expresión, este es xValue. Tenemos los R-value, que puede ser tanto también un xValue o un PR-value, donde PR-value es por Pure Readable Value, ¿sí? Acá, como explica, la mayoría de las reglas que forman los R-value también aplica para lo que son los xValue. Por lo tanto, es como una categoría padre que involucra a esta, como así también los G-value, ¿no? Está compuesta. Conociendo esto, no es necesario que veamos teoría de categorías de una forma extensa para entender esto, pero es importante entender cuando marcamos una variable como R-value, como less-value, como x-value, ¿sí? Porque la semántica de movimiento está basada, mejor dicho, en esta lógica, ¿sí? En C++17 este approach cambió y ahora las dos conjuntos mayoritarios que los representan son los G-values, G-al-values, que están expresiones para locaciones de objetos o funciones que viven un largo periodo de tiempo, y los PR-values, que expresiones que viven por corto periodo de tiempo debido a inicializaciones. Entonces, el xValue es considerado una locación especial representando un objeto vivo cuyos recursos o valores no son más necesitados. Y ahí entra en juego la teoría de categoría y la semántica de movimiento. Acá tenemos un ejemplo de esta clase, ¿sí? Y una función en la cual, dependiendo de cómo pasemos ese argumento a la función, va a depender la categoría que entre en esa variable, ¿no? Y obviamente, si nosotros queremos o no mantener la variable después de haber llamado a la función. Y esto también tiene que ver, la teoría de categorías, con la regla de 0, 3, 5, que es cuando nosotros definimos el constructor
destructor, copy constructor, copy assignment, move constructor y move assignment. En esta tabla podemos ver que si definimos uno debemos definir todos, porque si no estaríamos desactivando la semántica de movimiento. Bien, acá podemos ver un ejemplo más de que estos valores, por ejemplo, que son punteros y son del tipo unique, como el ownership no estaría más representado por esta variable num1, ahora está representado por este vector. Necesitamos mover, transferir el ownership del puntero num1, num2, num3 al vector, ¿sí? Para que se encargue el vector de eliminar esas variables. Y para el caso de cuando nosotros tenemos templates y queremos aplicar semántica de movimiento, no es tan fácil, sino que necesitamos declarar lo que se conoce como perfect forwarding, en el cual a través de std forward lo que estamos haciendo es transferir ese tipo de dato genérico a la función donde queremos moverlo, ¿no? Acá tenemos en este ejemplo de forma genérica la función que se encarga de transferir este ownership. Y para terminar, lo que es const, bueno, nosotros ya lo sabemos que es para garantizar inmutabilidad, es decir, que ese objeto no puede ser cambiado durante el tiempo de ejecución del programa, el cual no implica ninguna evaluación en tiempo de compilación. Este compilador puede llegar a optimizar el código y generalmente se inicializan en tiempo de ejecución. Para hacer uso del compilador, sacar provecho a la hora de compilar un programa, CMake introdujo el const expression, que por definición puede usar como expresiones constantes. Se pueden aplicar tanto a funciones como a expresiones y pueden también ser llamados en tiempo de ejecución. ¿Qué significa? Que cuando nosotros declaramos una función como const expression, en teoría puede ser evaluada por el compilador en tiempo de compilación, indicando que un valor o valor de retorno es tanto ambos constante y compilados calculados en tiempo de compilación cuando es posible, ¿no? No siempre se va a aplicar. Por lo tanto, podemos evaluar las variables en tiempo de compilación y en tiempo de ejecución esto va a ser mucho más rápido. Acá podemos ver un ejemplo donde declaramos un tipo de dato entero como const expression y esta función square se va a calcular y se va a guardar el result en tiempo de compilación y no en tiempo de ejecución. Y en el modo estándar, en el estándar 20, se introdujo el const eval. Esta vez, esta expresión constante solo se puede aplicar a funciones y fuerza a que sus llamadas ocurran en tiempo de compilación. Recordemos que el const expression puede ser ejecutado en tiempo de compilación, pero también en tiempo de ejecución, como una función normal, ¿no? Const eval no. Garantiza y fuerza a que el compilador evalúe esa función en tiempo de compilación. Acá podemos ver una expresión, la suma, que es const eval, y la suma esta, que es const expression, ¿sí? Y en cada caso, cuando tenemos una expresión constante en tiempo de compilación, esto se va a llamar y se va a calcular en tiempo de compilación, por eso podemos hacer un static assert. Y cuando tenemos un const expression, esto posiblemente se llame en tiempo de ejecución, ¿sí? Como acá. ¿Por qué? Porque en la función es const expression. Si nosotros queremos llamar a una función en tiempo de ejecución, que es const eval, nos va a dar un error, ¿sí? Bueno, esto sería todo por la semana número 3. En breve estaremos viendo la semana número 4. Gracias.